Hace aproximadamente 25 o 26 años, cuando una de mis hijas tenía entre 6 y 7 años, comenzó a decirme y a platicarme de su hermana mayor. Yo pensé que se trataba del clásico amiguito imaginario que casi todos los niños a esa edad tienen. Posterior a eso, comenzó a platicarme de algunas situaciones tipo que su hermana mayor le había venido a saludar, que su hermana mayor en sueños la había llevado a jugar a su parque favorito, que si hacía algo que no le parecía o le disgustaba a la hermana mayor, me decía: «Mi hermana mayor se enojó conmigo porque no levanté las muñecas cuando tú me lo pediste, mamá», por citar algunos ejemplos. En una ocasión, platicando con una tía abuela, le conté de la hermana mayor. Ella, muy creyente de entre tantas cosas de lo que era el espiritualismo, de cómo uno puede tratar y comunicarse con los seres que ya no están con nosotros, tanto buenos como seres de luz, o los seres blancos, o también los seres oscuros, que son los que vienen a molestar y provocan un profundo terror. Debido a eso, mi tía me dijo que le pusiera unos dulcecitos y un vaso de agua, que probablemente se trataba de un ser de luz que estaba cuidando a mi hija. Así pasaron los días. De repente veía a mi hija que seguía jugando, y la veía como pasaba y corría como si efectivamente estuviera jugando con alguien más. Nunca había nadie en el departamento, a no ser su padre, su hermana, ella y yo. Hubo una situación en la que vinieron a arreglarnos el techo del departamento, pues había goteras, y llegó un señor que, no sé, me dio muy mala espina, ya que de pronto viviendo en el cuarto piso y él estando en la azotea, tocaba la ventana provocándome sustos. Cuando me asomaba, este señor estaba empinando tocando en la ventana. La verdad, sí me dio mucho miedo este señor, y más estando yo sola en casa con mis 2 hijas. Refiero esto porque en la noche llegaron unas visitas, que traían una bebecita, misma que se quedó dormida y la puse en la cuna de mi hija menor. En la reunión estuvimos comiendo pistaches. Tanto a mis hijas como a mí nos gustaban mucho, y usualmente los pistaches traen cascarita. Después de un rato se escuchó cómo de la cuna caían muchísimas cáscaras de pistache. Obviamente me sorprendió, porque normalmente los pistaches los comíamos en la sala, precisamente para evitar que en algún momento se rompiera la cascarita y mis hijas se encajaran la cascarita en la garganta. Yo misma levanté a la bebecita de la cuna, quité las cobijas y no había ni en el piso ni entre las cobijas una sola cáscara de pistache. Bueno, regresando con el señor que nos estaba arreglando el techo, porque aún no terminaba los arreglos del departamento, llegó mi marido a pagarle parte de sus servicios, cuando de la nada se oyó cómo le daban un manotazo a los trastes que acababa de lavar y que se estaban escurriendo en la cocina, además de la caída de algunos de ellos. Debo decirles que por lo menos podré ser desordenada para muchas cosas, pero para acomodar los trastes después de lavarlos, para nada. Entonces no había forma de que se resbalara un solo traste. Sin embargo, cuando entré a la cocina, todos los trastes estaban regados en el fregadero y el suelo. En otra ocasión que mi hija estaba jugando, corriendo de un lado a otro en el departamento, mientras preparaba la comida, vi como una manita pegó en la pared de la cocina, pero era una mano más grande que la de mi hija, como de una niña o un niño de mayor edad. Entonces empecé a cuestionar a mi hija y a preguntarle más sobre su hermana mayor. «A ver, hija, ¿cómo se llama tu hermana mayor?» Y me dijo: «María Cepillos». ¿María Cepillos? «Sí, mamá, se llama María Cepillos de Oaxaca». Pasa el tiempo y veo correr a mi hija nuevamente, porque era como ella jugaba, como si correteara a alguien o alguien la correteara, cuando de reojo veo que atrás de ella venía una niña, de cabello largo, morenita. No puedo definir sus facciones porque fue instantáneo, pero sí puedo decirles que tenía el cabello largo, que era más grande que mi hija y traía un vestido floreado. Tan segura estoy de ello que la describo como si en este preciso momento la estuviera viendo. Le vuelvo a platicar a mi tía y me dijo: «Bueno, ten en cuenta que efectivamente es un angelito. Ponle una veladora, síguele poniendo sus dulcecitos, ponle una frutita y dile: mira, ahí te dejo esto para que comas. Pídele que proteja a tu hija». Creo que mi hija no estaba en ningún tipo de peligro, pero nunca está de más, ¿verdad? Llegando a casa, tal como me dijo mi tía abuela, puse la veladora, los dulcecitos y la fruta.
y decía simplemente al aire: te pido que protejas a mi hija. Si eres para cuidar a mi hija, adelante, eres bienvenida y te recibo con todo el amor que hay en mi corazón, como si fueras otra hija más. Pero si no lo eres, excuso decirles todas las groserías que le dije, y de mi casa te largas y no tienes cabida, porque primero están mis hijas. Pasa el tiempo y yo seguía viendo que mi hija seguía jugando. En la escuela no había ningún cambio, todo estaba bien con ella. No había ningún tipo de miedo o terror, nada. Así que dije, bueno, pues sí, efectivamente debe ser un angelito. En otra ocasión, se despierta mi hija después de una siesta y me dice: mamá, mi hermana mayor me presentó a su mamá. Me quedé con expresión de, ah, caray, ¿cómo que te presentó a su mamá? A lo que mi hija me respondió, sí, y me llevó a conocer dónde vive, describiéndome algunas calles, sobre todo la entrada, en ese entonces, de la capital de Oaxaca. Me hablaba del camellón que había en la calle de entrada, el tipo de iluminarias, el color de la luz que era amarillento, el parque que estaba ahí, de una como glorieta. Me dio muchos detalles. Entonces lo comenté con mi suegra, que nació y creció en ese estado, y ella me preguntó que quién me había platicado o quién me había invitado, respondiéndole que nadie me había invitado y que mi hija me había platicado. Mi suegra acababa de regresar, ya que había ido a la Guelaguetza, y mencionó que estaba impresionada porque era tal cual como estaba adornado en ese momento. Después de eso me entró un poco de temor, ya que nunca habíamos viajado a Oaxaca, y menos con mis hijas a tan corta edad. Pasa el tiempo y me vuelve a comentar mi hija: mamá, me dice mi hermana mayor que va a venir su mamá a visitarnos. Bueno, ¿y cómo se llama su mamá? Margarita Cepillos Canales, mamá, y que me va a llevar. En ese momento me llené de rabia y de mucho coraje. Comencé a decir en voz alta: a mi hija no te la llevas, mi hija es mía, me la dejas y te largas tú y tu hija de mi casa, no son bienvenidas porque mi hija es mía y tú no me la vas a quitar y menos te la vas a llevar. No voy a permitir que te la lleves. Insisto, a veces mi vocabulario es muy florido y digo muchas groserías. Prendí una veladora, pero lo hice con mucho coraje, tanto que terminé aventándola al suelo y pisándola, tratando de sacar todo el enojo que me invadía. Mientras la pisaba, volví a gritar: a mi hija no te la llevas, a partir de este momento no tienes cabida en mi casa. Le pedí a Dios, después de ese enojo y de llorar de coraje, porque podré pelear con alguien físico de frente para defender a mis hijas, pero alguien que no veo, que no conozco, no sé qué alcances pudieran tener. Quizá estaba cayendo en la psicosis de ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi hija? Nuevamente le pedí a Dios con una oración y con otra veladora que les diera luz para su camino. Desde entonces ya no hubo más visitas de la hermana mayor. Hoy solo le pido a Dios y al cielo que esté llena de luz esa niña, porque a lo mejor estaba perdida, a lo mejor no sabía que su mamá no estaba con ella, que a lo mejor su mamá la estaba cuidando. Espero que su camino esté iluminado y que esté descansando en paz.